bien, hay toda una discusión acerca de los topes salariales, el sueldo del contralor, que es bastante mayor que el sueldo del presidente de la República. Ha habido un informe de Servir que ha de alguna manera revelado estos hechos y se ha remitido, entiendo, un proyecto de ley al Congreso para establecer de manera definitiva que nadie puede ganar por encima del presidente de la República. Estamos con Nuria Sparks, directora ejecutiva de Servir. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Da la sensación de que esta discusión y este proyecto de ley que se ha remitido, el proyecto de ley, entiendo, ¿no? Yo la verdad es que no tengo información sobre eso. Yo he tratado de buscarlo hoy día y no lo he conseguido, pero se decía que ya había sido remitido o iba a ser remitido este proyecto de ley para zanjar el tema, en el sentido de que efectivamente nadie por ningún motivo puede ganar por encima del presidente de la República. Usted ha sostenido que efectivamente esto es así, nadie puede ganar, el Contralor, por ejemplo, no podría ganar lo que está ganando porque la autonomía que tiene la Contraloría no le da para eso. A ver, explíquenos. Lo que ocurre es que la ley marco del empleo público, que es la llamada ley PIS, que tiene ya varios años de vigencia, dice, y es una repetición casi de la Constitución, que dice que, digamos, la escala salarial en el Estado está encabezada por el presidente de la República. Nadie gana más que el presidente de la República. Y de allí decalan los sueldos de los demás. Eso es lo que dice con claridad la ley. La ley, si mal no recuerdo, lo que establece es que se puede ganar hasta 10 unidades remunerativas del sector público. Hoy día el valor de esa unidad remunerativa del sector público es 2.600 soles. Cuando el presidente García asumió el gobierno, sacaron un decreto de urgencia, el 038, que establecía que la escala estaba encabezada, como decía la ley, por el presidente de la República, con 16.000 soles, y luego a partir de allí nadie podía ganar más de 6 unidades remunerativas del sector público, que en ese caso eran 15.600, cuestión que se ha mantenido hasta el día de hoy. Eso es lo que dice la ley, ahí no pareciera haber ninguna interpretación. Que hay algunas posibilidades, digamos, que a uno le saquen una ley especial. El caso de los gerentes públicos, por ejemplo. Los gerentes públicos tienen una ley expresa que dice que podrían ganar hasta 30% más que un ministro, poco menos de 20.000 soles. O sea, los gerentes públicos generados y producidos por Servir. Correcto. Esos tienen un privilegio. Tienen una ley especial que es el decreto legislativo 1024, pero fíjese, a la fecha, ninguno de los gerentes públicos llega siquiera a la remuneración de un ministro. ¿Por qué? Porque se sacó un decreto supremo que establecía escalas, que me parece que en alguna oportunidad incluso he presentado aquí mismo. Son escalas que están amarradas a una serie de indicadores: responsabilidades, sistemas administrativos, personas a su cargo, presupuesto de la entidad, historia salarial de la persona. Eso incluía la variable de mercado, ¿no? que se necesitaba para que una persona que venía ganando 1 no pasara a ganar 1.000 de un día para el otro. Entonces, y además para ajustarlo un poco a la realidad del lugar donde fueron asignados los gerentes públicos. Pero en este caso específico hay una ley que dice con claridad, pueden ganar 30% más que un ministro. Cuando uno tiene una ley especial, digamos, esto es un tema de derecho. ¿Es la única ley especial que hay? No conozco otra en este momento que haya, que tenga nombre de esta naturaleza. Según el título preliminar del Código Civil, al cual todos tenemos que ir cuando no encontramos una norma, la norma dice con toda claridad, o este principio del derecho dice que las excepciones y las prohibiciones tienen que ser expresas, porque no se puede aplicar ninguna excepción ni prohibición por analogía. Por eso es que cuando uno tiene una sanción, por ejemplo, tiene que decir con claridad cuáles son las sanciones, no se las puede inventar en el camino, es una manera de generar seguridad jurídica también en el sistema. Entonces, cada excepción requiere una norma expresa. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Pero hay entidades que tienen autonomía, e incluso me imagino autonomía administrativa. No, es que la autonomía tiene un límite. Es decir, voy a poner cualquier ejemplo, no es uno que exista necesariamente. Digamos el BCR. El BCR tiene absoluta autonomía para establecer la política monetaria, etcétera, del país. Pero eso no implica que no está sujeto, por ejemplo, a las leyes de presupuesto. Eso no implica que no esté sujeto a las normas de compras públicas o a la Contraloría General de la República, las normas de control, o al sistema de recursos humanos, que es uno de los 11 sistemas administrativos que hay en el Estado. Al igual que control, endeudamiento, tesorería, contabilidad, etcétera, etcétera. Pero en el Banco Central de Reserva hay muchos funcionarios que están ganando por encima de esos 16.000 soles.
o 15.000 soles. Nosotros hemos tomado conocimiento de una serie de instituciones que por diferentes razones, por diferentes interpretaciones que se han hecho en el tiempo, han considerado que podían hacer estas, elevar sus remuneraciones hasta montos que están por encima del tope establecido por el decreto de urgencia 038. Todo hay que decirlo, yo creo que a estas alturas, después de 20 años que nadie hablaba de recursos humanos, que nadie había para interpretar las normas de recursos humanos, es normal que ahora que existe una entidad, que es el caso de Servir, que es el sistema, que encabeza el sistema de gestión de recursos humanos, ahora recién estamos teniendo la capacidad, porque eso dice nuestra ley, que nosotros interpretamos las normas cuando estas, podrían eventualmente colisionar con otras. Nosotros hemos publicado, de hecho, tenemos todos los informes que nosotros hemos generado como institución, todos están colgados en nuestra página institucional, salvo aquellos que hayan sido solicitados por un jefe de oficina de control, ¿no? Que eso es parte de un proceso de investigación y obviamente eso no se puede publicar hasta que esto salga, hasta que el proceso de control esté terminado. Bueno, pero a lo que vamos es que hay una serie de entidades como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, etcétera, que tienen funcionarios que ganan por encima del sueldo del presidente de la República. Pero todo se ha focalizado en Fuad Curi, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, y hay quienes piensan que aquí hay una especie de represalia contra Fuad Curi porque la Contraloría está investigando temas que pueden incomodar pues al poder político, al presidente García o al APRA o lo que fuese. Por ejemplo, está haciendo una investigación en profundidad en salud, que está removiendo un montón de cosas que van a saltar, por supuesto, ¿no? Está este asunto del tren eléctrico, las columnas del tren, es decir, proyectos emblemáticos, digamos, de alguna manera de la gestión aprista, los colegios emblemáticos, también está haciendo una investigación ahí, etcétera, y entonces parece ser que esto es una represalia contra Fuad Curi. Ahí permítanme decirle con toda claridad que, en primer lugar, varias cosas. En primer lugar, en los temas políticos yo, la verdad, no tengo ninguna intervención. De hecho, lo que esté ocurriendo en el ámbito político, no voy a generar ninguna opinión al respecto, pero en adición quiero mencionarle que nosotros no hacemos informes con un nombre. Nuestros informes son genéricos. Lo que hacen es generar, en algunos casos, precedentes de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque tomamos el caso que nos consultan y nosotros sacamos reglas generales para todo. Segundo, en el caso específico de la Contraloría, que yo le prometo que esta es la última vez que voy a hablar del tema porque pareciera que tengo algo ahí en particular con el Contralor, a quien le tengo muchísimo respeto, con quien me he reunido muchas veces, siempre ha sido muy amable con nosotros, y de hecho hemos colaborado en muchas cosas. La Contraloría nos pidió un informe, una interpretación de unas reglas que ellos tenían respecto a remuneraciones, y nosotros les dimos nuestra opinión, y esta opinión fue remitida en su momento a la Contraloría. Lo que esté haciendo el 22 o 20 algo de noviembre. E inmediatamente nosotros lo colgamos en la página web, como hacemos con absolutamente todos los informes que producimos, absolutamente todo. No hay ninguna diferencia en ningún caso. Sin embargo, a partir de este tema específico, nosotros, como también le contaron en alguna oportunidad, estábamos construyendo el Registro Nacional del Servicio Civil. Una de nuestras flaquezas es no saber quién está en dónde, esta gente que sale por la ventana y entra por otra puerta. Y bueno, y hemos detectado allí en nuestro registro que está al 60% de construcción, que habían entidades que pareciera, por la información que estaba en el registro, que ellos mismos nos han proporcionado, que habían personas que estaban pasándose de este límite. Lo que nosotros hemos hecho, porque nosotros no tenemos facultades de fiscalización, tenemos simplemente, nuestras facultades son de interpretación de las normas, de generar el cuerpo de gerentes públicos, etcétera. Lo que hicimos fue generar cartas a todas estas entidades, por supuesto que con conocimiento de la presidencia del Consejo de Ministros, que es a donde estamos adscritos, informándoles que pareciera que existen personas que están sobrepasando estos límites y la interpretación general es esta. Digamos, uno puede tener cualquier categoría en términos de entidad pública, pero hay una norma genérica, primero, que es la ley de presupuesto, que prohíbe absolutamente todo ingreso, remuneración, bonificación, etcétera, cualquier subida, salvo que uno tenga norma de excepción. Pero esta norma, digamos que me dan la excepción para que yo pueda subir los sueldos, pero esa norma hay que leerla con otra, que es el decreto de urgencia que establece el techo. Entonces, yo puedo tener, digamos, si yo vengo ganando 7.000
Y entonces, ¿hasta cuánto puedo subirme el sueldo? Hasta 15.600. Si vengo ganando 15.600, ¿cuánto me puedo subir el sueldo? Nada. 15.600 es el Bueno, tope. pero esa norma para los gerentes no daba un 30% por encima del límite. Correcto, pero eso es una norma especial y eso es una ley. Entonces, en el sentido, las leyes pueden modificar otras leyes. Y eso sí es una ley de excepción. Y como le mencionaba antes, el título preliminar del Código Civil nos obliga a tener, para excepciones, para prohibiciones, etcétera, norma expresa. Este es un caso, el caso de los gerentes públicos. ¿Se quiere hacer que los funcionarios ganen más? Cuestión, por cierto, en la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Usted comprenderá. Todos creemos, sobre todo en organismos más especializados, que tenemos que contar con las mejores personas. Pero le voy a repetir algo que me enseñaron, ni siquiera en Derecho, sino en Introducción al Derecho, en Estudios Generales. Dura es la ley, pero es la ley. Lamentablemente puede no gustarnos, pero es la ley. Bueno, pero es efectivamente, lo acaba de decir usted de alguna manera, es absurda, ¿no? Porque, digamos, es absurdo el principio de que nadie puede ganar por encima del presidente de la República, ¿no? Porque el presidente de la República, en primer lugar, es un cargo político, él ha sido elegido, entonces él sí es un servidor público, pero por vocación implícita, ¿no? Él no está en el mercado, ¿no? Tiene la gran satisfacción de servir al pueblo por una elección. En primer lugar. En segundo lugar, el presidente de la República tiene muy pocos gastos, porque en Palacio todo se lo pagan, todos los gastos son financiados por Palacio. Y en tercer lugar, pues él mismo lo ha dicho, la plata le viene sola, ¿no? Porque lo ha dicho. Entonces, eso no es comparable pues a la situación de los demás funcionarios públicos, sobre todo los técnicos que están en el mercado, y que lo que ha producido esta norma pues es el debilitamiento del Estado, ¿no? Porque la gente se ha ido del Ministerio de Economía, se ha ido de una serie de instituciones, y si ahora se va a rebajar el sueldo a todas estas que efectivamente han encontrado la manera de conseguir vía su autonomía o lo que fuese, aunque no sea debido, un mayor salario, entonces van a terminar. Esto puede ser muy peligroso para la, no sé, para la estructura misma del Estado. Pero aquí tenemos una discusión, digamos, antigua, ¿no? Y es, ¿cuánto es lo que merece cada uno? Y eso a mí, la verdad es que a mí hasta gracia me causa en algunas circunstancias cuando leo que diga, este señor gana demasiado y este gana muy poco. ¿Cuál es la justa medida de la remuneración de las personas? Yo creo que ese es un terreno muy pedregoso, porque no tenemos cómo establecer todavía, en ese momento, cuál es la remuneración justa para quién. Yo tengo la impresión que si lo que queremos es construir un servicio civil, que es lo que está trabajando Servir en este momento, lo que tenemos que hacer es proteger al directivo público, es decir, aquella capa profesional del Estado que hace que las políticas públicas, las políticas públicas no son más que acuerdos intergeneracionales, ¿no es cierto? Es decir, cosas que ya no discutimos más. Todos los niños tienen que ser vacunados antes de los 5 años. Todos estamos de acuerdo en el tema, pero la gente que asegura que eso ocurra, no importa quién administre el Estado, creo que esos son los que tienen que ser protegidos. Los funcionarios o los empleados de confianza tenemos otro tipo de relación con el Estado. Yo creo que ahí es discutible, digamos, el tema de las remuneraciones. Lo que hay que hacer es concentrarse más bien en proteger a aquel que nos está poniendo la tarifa por el cual tenemos luz en este momento, o el que pone, qué sé yo, el precio al segundo del teléfono en la reguladora, ¿no? Que eso además son gente muy especializada y que le cuesta muchísimo al Estado mantenerlo dentro de su staff, ¿no? Así es, pues, pero ese es, bueno, tenemos que ir, nos están pidiendo una pausa y regresamos con este tema. Feliz Navidad para todos, feliz Navidad para todos, es el amor en cada regalo, feliz Navidad para todos. Lo grande de un regalo es lo que te hace sentir. Feliz Navidad, les desea Saga Falabella. Domingo 3 p.m, tras reiteradas quejas nos dirigimos a casa del adolescente percusionista. Lo que pasa es que no le gusta el rock. Si tocara Nueva Ola, no se quejarían, pe. Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de depa con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un depa y un auto para un solo ganador. PYME, pequeño y mediano empresario. ¿Es pequeño el que cree en sus sueños?
No, solo pueden ser grandes. Grandes porque le sacan la vuelta al destino solo con ingenio. Para muchos son solo pymes. Para Nextel son unos tigres. Trabajadores independientes en gran red de emprendedores. Y hoy queremos que se sumen a nuestra red de negocios. Porque tenemos un Nextel para cada tigre. Bienvenidos. Seguimos conversando entonces con Nuria Esparza, directora ejecutiva de Servir, sobre este asunto de los topes salariales y el hecho de que no hay excepción. ¿Qué va a pasar entonces? Nos preguntamos con los funcionarios del Banco Central, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de otros organismos reguladores, que, ellos están en el mercado, sencillamente, ¿no? Si se les pone un tope de esta naturaleza, se van a ir, como de hecho ya se han ido en muchos casos en el Ministerio de Economía, etcétera. Creo que además en el Ministerio de Economía han encontrado también la fórmula de ganar más allá de los 15.000, entiendo, yo no lo sé. Información. Pero es que esta fórmula es demagógica, siempre fue demagógica, y el gobierno no fue capaz de rectificar en los 5 años. Y entonces lo que está ocurriendo es que efectivamente se está debilitando al Estado. Pero se ha enviado este proyecto de ley, o se está preparando, o se va a enviar. ¿Ustedes han hecho el proyecto de ley? No, se está trabajando. Eso ha sido una decisión del Consejo de Ministros, así fue anunciado por la ministra de Justicia ayer por la mañana. Fue una decisión del Consejo de Ministros, después de conocer esta información más a profundidad, tomar una medida ya de nivel, digamos, de proyecto de ley que vaya al Congreso de la República, que nada más porque en el fondo no hace más que ratificar lo que ya legalmente existe. Finalmente un decreto de urgencia tiene rango de ley, y entonces lo que se está haciendo es simplemente convertirlo, si se quiere, en una ley del Congreso, ¿no? Pero básicamente el contenido, hasta donde he escuchado las declaraciones de la ministra, es reafirmar lo que dice el contenido del decreto de urgencia 038. Pero ¿por qué no? Ya les quedan pocos meses a este gobierno, debería dejar que la cosa ya se resuelva quizás por el próximo, o en todo caso, entiendo que el Congreso ha dado 120 días para precisamente ordenar todo el tema salarial del Estado, ¿no? En verdad es un poco menos de tiempo, son 90 días. ¿90 días? 90 días. En verdad hay 2 mandatos del Congreso en este momento vigentes. Uno, que está incorporado en la ley de presupuesto, que le da al Ministerio de Economía y Finanzas, si no me equivoco, 180 días para preparar un proyecto de ley que tenga que ver con remuneraciones. A eso me refiero, claro. Exacto, ese es un encargo que tiene el Ministerio de Economía directamente. Pero por otro lado, el Congreso también sacó una ley el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, que decía que le encarga al Poder Ejecutivo desarrollar las 5 normas que requiere la Ley Marco de Empleo Público, que incluye también una norma de remuneraciones, y que debe ser presentada al Congreso el 18 de febrero. Si no me equivoco, eso es el haciendo encargo que tienen ustedes. Correcto. Que no lo van a poder cumplir, ¿o sí? Sí, claro que sí. Está bien. Bueno, pero el otro es el de las remuneraciones. Ahí debería poder aprovecharse para romper este límite, o al contrario, lo van a reforzar, es decir, van a reforzar el debilitamiento del Estado. ¿Qué van a hacer? Nosotros allí, en verdad, tenemos claridad en que no podemos hacer un proyecto de remuneraciones, para empezar, que llegue al nivel de soles, es decir, que determine cuántos soles gana quién, porque eso no se puede hacer a nivel de ley, porque eso además congela, es muy complicado modificar una ley, entonces se requieren normas reglamentarias, en primer lugar. Segundo, eso es un tema que Servir no puede trabajar solo, eso es un tema que claramente está en manos del MEF. El MEF maneja la planilla pública al final del día, porque son los que hacen las transferencias. La planilla no es pequeña, la planilla es superior a los 20.000 millones de soles, entonces cualquier modificación a la planilla implica una cantidad de dinero, digamos, muy complicada de manejar. Yo le hago un simple cálculo. Un solo sol a todos los empleados públicos, cuesta 1 millón de soles, un sol. Entonces, ¿por qué? Porque somos más o menos 1 millón de empleados públicos. 1 millón de soles al mes. Claro, al mes. Si nos aumentan a todos 100 soles, pues eso implica 100 millones de soles. No es cualquier movida. Entonces, efectivamente, el Ministerio de Economía, sin duda alguna, tiene no solamente mayor acceso, sino mayor información, y puede hacer algunas corridas, digamos, en términos de números que van a permitir hacer modificaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Servir con este encargo que recibimos del Congreso también en materia de remuneraciones? Y es básicamente ordenar la casa.
Ahí en la entidad 1 entiende que el concepto refrigerio y movilidad, por poner cualquier ejemplo, se entiende de tal manera y se paga así. Bueno, en la entidad 2 se entiende de otra manera y en la entidad 3 de una manera aún más complicada. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de normalizar el lenguaje en materia de remuneraciones para generarle, digamos, un colchón sobre el cual el Ministerio de Economía y Finanzas más adelante, con este plazo mayor, porque no es un tema sencillo, obviamente, pueda desarrollar una norma de remuneraciones que ya entre directamente a lo que son escalas, a lo que es desarrollar temas que puedan mover eventualmente la economía pública, ¿no? Está efectivamente relacionado con el otro tema, con el tema de los regímenes laborales, que es el que tiene que ver con el primer encargo, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos el encargo de desarrollar estas 5 normas, y una de ellas tiene que ver justamente la regulación de la carrera pública. Exacto. Y nosotros, yo en varias oportunidades se lo he mencionado, porque podrían haber varias. Claro. De hecho, hay muchísimas. Y nosotros lo que vamos a generar es básicamente las reglas básicas de una carrera general y luego a las carreras especiales, ¿no? De manera que se pueda saber quién pertenece a qué. Ahora, hay una confusión en este momento que tiene que ver con los regímenes laborales de los que trabajamos en el Estado, con los derechos que tenemos. Por ejemplo, hay 3 regímenes básicos en el Estado. La antigua carrera, ¿no? El antiguo régimen, digamos, la carrera de la 276, que se le llama, que está cerrada hace 19 años. 19 años las leyes de presupuesto sistemáticamente han cerrado el ingreso a la carrera. Entonces aparecen un montón de puertas falsas. Exactamente. Entonces aquí lo que hay que hacer es, vamos a generar una nueva carrera. Lo que tenemos que generar es una cosa, algo parecido, digamos, lo que se ha hecho con la carrera pública magisterial, una nueva carrera, e ir pasando poco a poco a las personas con condiciones diferentes, o la gente se queda en el antiguo régimen, digamos, con todos los derechos que tiene hasta el momento. No, pues tenemos que ir a una cosa de tipo meritocrático. Vamos avanzando, pero recuerde que aquí estamos hablando de 1 millón de personas y de 20.000 millones. No es prender y apagar la luz, es muy complicado prender y apagar la luz. No es la reforma de la SUNAT, que el día 1 se llamó Dirección General de Contribuciones, el día 2 se pagaron la luz y se llamó SUNAT al día siguiente. Sí, pues. Entonces, es muy complicado mover una reforma de esta naturaleza, digamos, y cambiar las cosas de un día para el otro. Algo va a haber que hacer. Hoy día, precisamente en este evento del CIES sobre políticas económicas, este debate que hubo entre los representantes de los partidos, estuvieron representantes de 4 partidos, no estuvo el de Fuerza 2011, tampoco, en fin, faltó no estuvo Kuczynski, pero estuvo Elmer Cuba de Solidaridad Nacional y dijo lo siguiente: en el Estado hay 4 grandes servicios, que son educación, salud, policía y administración de justicia. Y esos 4 servicios tienen que modernizarse, tiene que haber una estructura de incentivos que haga que la gente rinda más y rinda mejor. Entonces esto tiene que ver con el tema de la carrera, me imagino. Entonces hay que cambiar, hay que establecer un sistema de incentivos correcto que haga que la gente se esfuerce, rinda, que pueda ser evaluada, que sus resultados puedan ser medidos. ¿Todo eso estaría dentro de este esquema? Sí, por supuesto, eso es parte del encargo que nosotros tenemos. En este momento Servir está completamente, en verdad, nosotros somos poca gente, pero somos muy flexibles, así que hemos armado equipos de tarea que tienen, cada uno de los equipos tiene una de las leyes bajo su responsabilidad y está consultando con expertos, comparando con otros países, etcétera, mientras que por otro lado en este momento estamos entrevistando a candidatos de gerentes públicos que están en la Escuela Nacional de Marina Mercante, ahí pasando por el último proceso de evaluación. O sea, en verdad nos estamos dividiendo en muchos pedazos, pero vamos a llegar sin duda a entregarle los proyectos de ley al Consejo de Ministros a tiempo. Muy bien, pues Núñez Park, vamos a estar atentos a ver qué pasa. Ojalá que se rompa este tabú del límite del sueldo presidencial. No que el presidente suba su sueldo, porque a él la plata le llega sola, pero sí que se puede subir los límites de los demás, ¿no? Porque si no vamos a debilitar demasiado el Estado. Si me permite un segundo, yo creo que esta es se lo mencioné la vez pasada, veamos por una oportunidad. Fíjense, hace mucho tiempo que los ciudadanos no discutían nada acerca del empleo público, de por qué necesitan un Estado meritocrático, flexible, orientado al ciudadano. Yo creo que esto, independientemente de los problemas, de las discusiones, etcétera, creo que nos está dando la oportunidad para que los ciudadanos nuevamente pongan atención a este tema, y estamos dispuestos además a seguir discutiendo, porque lo que queremos es tener un servicio civil que sirva mejor a las personas que nos pagan, que son los ciudadanos. Efectivamente. Muy bien, Núñez Park, director ejecutivo de Servir. Gracias. Muchas gracias.